Ese es el aliento de Dios en tu ser. La hermana en su testimonio decía, y cada uno de los que estamos aquí tenemos un testimonio vivo. Yo no sé si es tu primera vez, tu segunda vez. This is the breath of Jesus in our lives. Just as they said in the testimony that was shared. I don't know if it's your first time or your second time here. Pero todos tenemos un testimonio de vida. But we all have a testimony in our Y en lives. ese testimonio de vida, And in that testimony, no sé si tu corazón puede decir, es mi aliento en mi ser. let your heart say, Yo no sé si tú puedes cerrar tus ojos un momento y levantar tus manos y decir, por eso te alabaré. close your eyes and raise your hand and say, it is your breath in my lungs. Yo no sé cuál es tu I testimonio de vida. don't know what your testimony is. Yo no sé de dónde Dios te ha sacado. I don't know where God brought you out of. Yo no sé cuál es la obra que Dios ha hecho en tu vida durante el trayecto de tu I vida. don't know what work God has done in your life during your lifetime. Yo no sé si en esta mañana Dios ha hecho un milagro en tu vida al venir en camino a la casa de Dios. I don't know if God did a miracle in your life on the way to His house today. Pero es un aliento que se mueve en tu ser y que en esta mañana tú puedes decir, Señor, por eso te alabaré. It is a breath that moves in your life, and for that you can say, God, I worship you. Nuestro ser exterior es un reflejo fiel de lo que está dentro de nuestro corazón. Our outer appearance is a reflection of what is within our Y heart. si en nuestro corazón hay gratitud, alabanza, lo reflejaré en esta mañana. And if in my heart there is gratefulness, Y por eso diré, vamos, let us dile, ese es aliento, vamos. No es una mañana más. not just another morning, Tienes que dar a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano. sing what God has done in your life. Por Eso alabaré, alabaré. Vamos, hermano. Tienes que alabarle. Tienes que reconocer que Él está dentro de ti. Tienes que sacar ese reflejo de tu interior, de lo que Dios está obrando en tu vida, hermano. De lo que tú estás pidiéndole a Dios. Y eso no tarda. Esta mañana quiero que dispongas tu corazón. I want you to place your heart and open it this morning. No podemos determinar, decir, es un domingo más. We can't just say it's just another Sunday, No puedes determinar, es un día más de ir a la iglesia. just another day where we go to church. No podemos decir, es una obligación estar en iglesia el día de hoy. Or we can't say we're obligated to go to church today. Sino que debe haber un cambio mental en tu vida. There should be a mental change in your life, Debe haber una transformación en nuestra a mente. transformation in our minds. Y la conversión espiritual, hermano, comienza, como la palabra dice, renovado en el espíritu de nuestra mente. And this begins in our minds where it says the Spirit renews our minds. Por eso hoy queremos darte, Señor, con nuestra intención, con nuestra mente, And that is why today we want to give to the Lord with our intentionality and our minds. todo lo que es para ti, Señor. Everything for Him. Hermano, no podemos experimentar paz en esta mañana We can't be without peace this morning mientras estamos pensando desde la división. because we are thinking No podemos experimentar gozo mientras vivimos del miedo. about division. We can't experience Y joy. no if podemos we're recibir thinking sanidad para aquellos que desean mientras pensamos de la culpa. fear. We can't think about being healed if we're thinking about Y mucho menos no podemos pensar como hijos de Dios en esta mañana cuando nos sentimos huérfanos. we cannot feel as children of God if we are living as orphans. Y todo esto es porque necesitamos renovar nuestra mente en el pensamiento de Cristo Jesús. This is all a part of renewing our minds in Christ Jesus. Fuimos pensados para pensar como Dios. We were created to think as God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Dios, por la vida de tus hermanos. Thank you, Lord, for the life. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día de hoy. Thank you for what you're doing. Gracias, Dios, por manifestarte en cada iglesia, Señor, For manifesting in every church, en cada comunidad cristiana. in every Christian community.
en tu pueblo, Señor. in your people, Lord. Gracias, poderoso Dios. Thank you, powerful God. Amén. Y lo presentamos en tu nombre. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Amen. Bienvenidos, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. We give everyone a very warm welcome this morning. Podemos tomar asiento You may be seated. y quiero especialmente saludar si alguien está por primera vez, darle la bienvenida y que se sienta en casa. And if someone is here for the first time, I want to give you a special welcome, and I want to ask or tell you to please feel at home. Creo que tenemos a 2 o 3 personas que nos acompañan por primera I vez. think we have a couple of people who are here. with us Este es for su the hogar y first time. sean bienvenidos. This is your home. Please feel welcome. Asimismo, quiero tomar el tiempo para darle la bienvenida a nuestro hermano John. Ya está de regreso acá con nosotros. We want to give John a welcome. He's back with us again, Y creo que la joven que la acompaña es su hija. and that's your daughter with you. Yes. Sea bienvenida Be también. welcome. Nos alegra compartir con cada uno de ustedes. We're happy to share this time with each and every one of you. También queremos extender un saludo We also want to give a special welcome de parte de nuestros pastores. from our pastors. Como es de su conocimiento, ellos están en una gira por la nación de Estados Unidos. As you know, they are currently traveling in the United States. Ellos estarán por un lapso de 2 a 3 semanas compartiendo, They'll be there for about 2 or 3 weeks. pero ya pronto estarán de regreso aquí con la congregación. They're sharing about our church, and they will soon be back here with Así us. que reciban un saludo de ellos. So they send you a welcome, No duden que ellos están siguiendo esta transmisión. and don't doubt that they're watching us online Nos están right now. checando de allá, They're cada uno de checking us. nosotros. El domingo que venga el pastor va a decir quién estuvo el domingo. Vamos a ver y va a estar así. Ok, presente cada uno de los que estuvieron ahí. Next Sunday, he's going to be like, I saw who was there. I saw you on the camera. Bueno, y darle gracias también, ¿verdad? El pastor Peter ha preparado un grupo de hermanos dentro del ministerio. And we're thankful too because our pastor has prepared a group of us within the ministry, Y nos va instruyendo a través de cómo compartir la palabra fiel, como es el ministerio lo puede transmitir. that is teaching us how to share the word in a faithful manner. Y en esta mañana, bueno, yo quiero compartir una palabra, como toda la palabra de Dios es hermosa. And this morning I want to share a word with you, and the entire word of God is beautiful. Uno de los diáconos que oraba ahorita en la mañana me decía, hermano, vamos a orar por su vida. And one of the deacons said to me today, we're going to pray over your life. Y me gustó esta palabra y me decía que se deleite en esa palabra que hoy va a transmitir. And he said when he prayed, may he delight in the word that he is preaching. Porque toda la palabra de Dios es un deleite para nuestras vidas, Because hermano. all of the word of God is a delight for our lives. Todo esto transforma y da vida. All of this transforms and gives life. Y por eso hoy quiero compartir en el título La vida transformada como respuesta al Evangelio. And that is why today our title for the sermon is A Life Transformed as a Response to the Gospel. Y yo quiero compartir sobre, ahorita no lo vayas a poner, Lisa. Quiero compartir sobre una cita bíblica en el libro de Romanos, And today we're going to read from a passage in the book of Romans, específicamente en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. specifically in Romans 12, verses 1 through 12. Pero ya lo vamos a ver más adelante. But we're going to see that in a moment. La carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. The letter of Romans was written by the Apostle Paul, El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero, and he, in this moment, was found in Corinth in his second missionary trip. cuando él decide escribir esta carta a la iglesia que está en Roma. And at that moment, he decided to write this letter to the church in Rome. Si nosotros notamos a través del Nuevo Testamento en las cartas paulinas, And if we notice in the New Testament, in the letters of Paul, Pablo escribió a diferentes iglesias, Paul wrote to many different churches. pero en cada una de ellas hay un tono distinto, hay un tono diferente a cada destinatario. But in every single one of them, there is a different tone depending on who it is for. En muchos casos tuvo que dar respuestas a soluciones que se necesitaban pronto. Many times he had to give answers, solutions that were needed very quickly. En algunos casos venía un representante de la iglesia y le decía,
Pablo, nuestra iglesia está así, caminando de esta forma. Hay líderes que se están portando de esta manera. Many times, someone from the church would come to Paul and say, look, our church, this is what's happening in our church. There's leaders that are acting this way. This is what's going on. Necesitamos una respuesta, necesitamos un consejo, una orientación, cómo hacer o ver cómo solucionamos esta situación. And we need your guidance. So we need you to give us some advice. We need us to know how to figure out this problem. Entonces, por eso vamos a ver cómo Pablo en cada una de las cartas que él extiende a cada de estas iglesias en el Nuevo Testamento, That's how we're going to see that in each one of these letters that Paul has written, hay un tono diferente there's a different tone por la situación que se daba en cada iglesia. depending on the situation of each church. Pero la carta que Pablo extiende a la comunidad de los romanos But the letter that Paul writes to the Romans, es una carta hermosa, it's a really beautiful letter. es una carta muy maravillosa. It's a wonderful letter. Y es una carta que nos trasciende los fundamentos esenciales del cristianismo. And it's a letter that transcends the fundamentals of the Christian life. Es una carta que cuando tú empiezas desde el primer capítulo y abordas hasta el final del capítulo 11, It's a letter that as you're reading and you start at the beginning and you get to the end of chapter 11, tú te das cuenta que nosotros como hombres, seres humanos, somos culpables. you realize that we as human beings are guilty. Hay una culpabilidad en el hombre. There is a guiltiness in man. Pero Pablo no se queda ahí diciéndole a la comunidad, hay culpable, hay pecado en tu vida, But Paul doesn't stop there just saying you're guilty, there's sin in your life. sino que él trae una solución a ese pecado, trae una solución a aquella culpa, el cual le dice, ustedes son culpables. But he brings a solution and says, I have a solution for the fact that you're guilty. Entonces Pablo va desarrollando una profunda enseñanza, hermano, sobre la salvación. And so Paul begins developing this very deep explanation about salvation. Si nosotros ya hemos leído en Romanos capítulo 1, capítulo 2, And we've read in Romans chapter 1 and chapter 2, nosotros nos damos cuenta que Pablo viene y dice, bueno, el hombre es culpable, ya sean judíos, ya sean gentiles, todos están bajo condenación, todos han pecado. and we see that Paul says, man is guilty, be they Jews, be they Gentiles, all of us are under sin. Y Pablo dice en Romanos 3, versículo 9, And Paul says in Romans 3, verse 9, él dice que pues, ¿somos mejores nosotros que ellos? and he says, what then? Are we better than they are? Pablo dice, en ninguna manera, And Paul says, not at all. pues ya hemos acusado tanto a judíos y a gentiles. And he says, we have accused equally of the Jews and of the Gentiles. Entonces Pablo da a conocer cuál es la situación del hombre, de la humanidad que él tiene. And he makes it very clear the state of the humanity, whoever we are. Pablo refiriéndose dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? And he says, what then? Are we better than them? Pablo aquí se está refiriendo al pueblo judío que se creía superior a las demás naciones. Paul is talking about the Jewish group of people that were Jewish that believed that they were better than everyone else. Y si nos miramos el contexto, Pablo se incluía dentro de ellos. And Paul included himself in that as a Jew. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Said, are we any better off than they? Al referirse a ellos, estaba indicando a las naciones gentiles. And when he said better than they, he was speaking of the Gentiles. Y Pablo con un rotundo no dice en ninguna manera. And Paul says, not at all. Pablo ya viene argumentando desde el capítulo 1, capítulo 2, que hay una culpabilidad en el hombre. He comes starting in chapter 1 and chapter 2 talking about man is guilty. Pero cuando avanzamos al capítulo 3, Pablo viene y da una posible objeción a los argumentos que los judíos van a dar. But then in chapter 3, he puts out a boundary against what the Jews are going to argue with. Porque los judíos se sentían superiores, porque decían, hey, a nosotros nos fue dado la ley, a nosotros nos fueron dadas las reglas de Dios, fuimos el pueblo elegido de Dios.
Because the Jews felt superior. They said the law was given to us. Jesus came to us. We are the people chosen of God. Por eso Pablo responde y dice, en ninguna manera. And that's why Paul says, no, not at all. Pablo da a entender, hey hermanos, no hay una superioridad moral ni espiritual por ser judío. And Paul makes them understand there is no superiority when it comes to being spiritual or your background. Esto es inherente, todos han pecado, no importa la nacionalidad. This is something inherent. We have all sinned. Pablo viene y le dice, nadie se puede justificar por su origen racial, nadie se puede justificar por su religión, nadie se puede justificar por su moralidad. And he says no one can self-justify because of their race or because of their religion or because of their background. Muchas veces cuando, en mi caso, muchos me decían, ven, te invito a una iglesia. ¿Cuál era mi respuesta? No tomo, no fumo, no hago estas cosas. Me estaba justificando a mí mismo. Pero esa justificación no me hacía santo, no me hacía parte delante de Dios. Before in my life, people would invite me to church and I would be like, no, look, I don't smoke, I don't drink, I don't do any of these other things that people call bad. I'm fine. But my justification didn't make me holy in the eyes of God. Entonces nadie, hermano, puede justificarse delante de Dios, ya sea por su origen, ya sea por su religión, decir, tenemos esta religión que es la religión verdadera. Eso no te justifica, hermano. Nobody can justify themselves before God, whether it's because of their background, their origin, or their religion. That doesn't justify you. Puedes argumentar que eres una persona, un joven moralmente, éticamente aprobado ante la sociedad. You can argue that you are a person, a young person, an old person who is moral, who is on the right path in society. Considerarte que haces cosas buenas. You can consider that you do good things. Pero eso no nos justifica delante de Dios. But that doesn't justify us before God. Por eso Pablo viene allanando en estos dos capítulos y viene allanando el terreno para dar paso a la solución a este pecado. That is why Paul is coming and he is laying the groundwork to give the next instruction. Por eso Pablo ya en los capítulos del 3, 4 ya viene hablando sobre, bueno, hay pecado, vamos a hablar sobre la justificación que es en fe en Jesucristo. And he says, so we've established their sin. Let's go ahead and figure out what is the solution. That is faith in Jesus Christ. Pablo ya destruyó todo argumento que podrían decir, bueno, esto nos puede justificar ante Dios. Paul has taken out every argument that said, well, this could justify me before God. Pablo destruye el orgullo humano. He destroys human pride. Nadie puede reivindicarse a Dios de otra manera, sino solo a través de cómo Dios proveyó un Salvador. You can't vindicate yourself before God except through the Savior he provided. Y este diagnóstico es contundente para todo ser humano en la tierra. And this diagnostic of guilt that he gives is just across the board for every human. Hermano, nadie está separado de la culpabilidad de ser humano. No one is separate from the Todos estamos bajo condenación. from human condemnation. Pero ¿cuál es el propósito del pecado? But what is the purpose of sin? ¿Cuál es el propósito de Pablo de mostrarle el pecado a la iglesia que está en Corintio? Or rather, what is the purpose of Paul calling out the sin to the people here? Pablo no lo hizo para condenar. Paul didn't do it to condemn them. Pablo lo expresa y lo da para preparar a su iglesia. He expresses this and gives this to be able to prepare them for what he's saying next. Porque nosotros creemos que cuando el pecado se señala es para perjudicar a la persona. Because we believe that when sin is called out, it's to condemn the person, Es or to para harm dañar them, al hermano. or to hurt them. Pero si tú te fijas en la disciplina bíblica, But if you notice in biblical discipline, el fin es restaurar a aquella persona que ha caído. the point of calling out sin is to restore the person who has fallen. En la iglesia de Corinto dice la escritura In the church in Corinth, scripture says que había un hombre que estaba cometiendo un pecado que ni aún entre los gentiles se daba.
that there was a man who was committing sins that even Gentiles wouldn't think of doing. Este hombre estaba viviendo con la esposa de su padre, o sea, su madrastra. He was living with his father's wife or his stepmom. Viene Pablo y se sorprende, le dice a la iglesia, ¿cómo ustedes están consintiendo esta situación? And Paul came to the church and he said, how are you guys letting this happen? Es algo que está dañando el testimonio de la iglesia. You're babying this situation and it's damaging the testimony of the church. Hermanos de Corinto, esto no se da ni aún dentro de los gentiles, dice. This isn't, you guys are Christians, this isn't even something that happens within people who don't know God. ¿Cuál fue el propósito de Pablo de señalar ese pecado de ese joven? What was the purpose in Paul calling out the sin of this young ¿No man? era condenarlo? It wasn't to condemn him. ¿No era avergonzarlo? It wasn't to embarrass him. ¿No era apartarlo para que se fuera de la iglesia? It wasn't to run him off away from the church. El objetivo, y Pablo usa una palabra fuerte, sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que el fin, su alma sea restaurada y sea salvo en aquel día, dice Pablo. Paul used a very strong phrase. He said he's given himself to Satan. Why did he say that? Y ese, hermano, es el fin. No es condenar, no es mostrarlo por mostrar, sino que hay una solución en ello. He did that to call out with the end means of trying to restore. ¿Cuál es el punto que Pablo quería llegar en este momento y decirle, bueno, hay pecado, pero hay un camino de justificación? So what is the point here when Paul is calling out sin and saying, but there is a way to justification? La ley y los profetas, hermanos, fueron escritos y no era solo el fin en sí mismo, no era solo para que ese fuera el fin. The law was given, but it wasn't the only thing. It wasn't the end means to justification. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento era un medio, hermano, para revelar la justicia de Dios. The law that was written in the Old Testament was a way to reveal God's justice. El Nuevo Testamento habla que dice la ley es un ayo y este ayo nos lleva a Cristo. The New Testament talks about how the law was given to bring us into the truth of the New Testament. Hoy por hoy el ministerio está en un proyecto de proconstrucción. And today our church is in a project of building a new church. En un futuro inmediato, no muy largo, pronto estaremos en un lugar que será nuestro, hermanos. And soon we will be in a place that is ours, that belongs to the Pero church. para ello, hermano, hay personas encargadas, arquitectos, ingenieros, que diseñan esa edificación. But in order for us to get to that place, we have people like architects and designers who are helping us to make that possible. Y cada uno de nosotros antes, cuando miremos si el pastor nos presenta, este es el plano, hermano, esta es la maqueta, cómo va a quedar el nuevo templo. And when the pastor talked to us and said, you know, these are the designs, this is the blueprints that we're going to have for the new temple. ¿Nos vamos a emocionar o no? Are we going to get excited about that? Yes. ¿Nos vamos a sentir alegre o no? We're going to feel happy, yes? Quizás Katia va a decir, en aquella aula voy a estar yo con los niños chiquitos. Maybe Katya is going to say, I'm going to be in that classroom with the kids. Los de la alabanza, Joel va a decir, bueno, aquel altar va a ser más grande, allá me miro yo alabando a Dios. They're going to, those who are in the worship team are going to say, I'm going to be up there, it's bigger, I'm going to worship Pero esa God. maqueta, But that blueprint, cuando ya esté el templo, solo va a ser un recordatorio en lo cual ya estamos viviendo y es mejor, hermano. that blueprint, once we are in the new building, it's just going to be something that we remember. It's going to be a memory of something that was to come. But Por now is. eso la ley y los profetas, hermano, no eran el fin, sino el medio para revelar la justicia de Dios. And that is like what the laws of the Old Testament were. They were just a way to reveal what was coming. Justicia de Dios que los religiosos de aquel tiempo no lo entendieron, ni lo conocieron, ni tuvieron revelación. The justice of God that those people didn't know, they didn't understand. Revelación de justicia de Dios que en aquel tiempo los encargados de transmitir la palabra de Dios, los pastores de transmitir la palabra de Dios, no lo dieron a conocer. Those in that time, they didn't know it in its fullness. Pero Dios se lo ha manifestado a personas que quizás no tenían esa condición. But God had manifested in people. Y dice la palabra de Dios que en un momento, dice, iba Jesús caminando por las orillas de Jericó.
And it says that Jesus, in one point in the word, was walking along the edges of Jericho. Y ya se imaginan ustedes cuando Jesús va pasando y estaba a la orilla, sentado del camino, un ciego llamado Bartimeo. And as he's walking along, you can imagine this in your mind. There was a blind man named Bartimaeus sitting there. Lógicamente este hombre no tenía vista, He obviously couldn't see anything, pero podía escuchar en ese momento el tumulto de gente que iba pasando. but he could hear the multitude of people that were walking by him with Jesus. Podía escuchar el murmullo de las personas diciendo, por aquí va, alcancemos, mirémoslo. He could hear people talking and saying, he's walking this way, let's see. Y en un momento este hombre pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? And he said, Bartimaeus said, what is happening? What's Y going la on? gente le dice, Jesús Nazareno quien va pasando por aquí. And people said, Jesus the Nazarene, he's going to come by here. A este hombre nadie le había revelado la justicia de Dios, hermano. Nobody had revealed who God was, God's justice to Bartimaeus. Pero al igual que tú que estás sentado ahí y a mí y los testimonios que dieron, la hermana dice un día estaba vacía, estaba sin propósito, pero Dios me reveló a mi vida la justicia de Dios. And just like you sitting there, and just like me, and the testimonies we heard, says they were walking, they were empty, and then God revealed his justice to them. Al igual este hombre, nadie le había dicho nada, pero el Espíritu Santo le revela, hey, va pasando el Hijo de David. Nobody had told Bartimaeus who Jesus was, but the Holy Spirit said to him, hey, Son of David is coming by. Va pasando el Salvador de tu vida. The Savior of your life is going to come by. Nadie se lo tuvo que decir, el Espíritu lo reveló. Nobody had to tell him that. The Spirit revealed it to him. Y este hombre al ver que era Jesús, él tomó aquella oportunidad y decía, Jesús, Hijo de David. And Bartimaeus, in that moment, took advantage of the opportunity and said, Jesus, Son of David. Y él gritaba más fuerte, la gente le decía, calla. And he yelled out very loud, and the people were like, be quiet. Y él más decía, Jesús, Hijo de David. And he said even louder, Jesus, Son of David. Jesús se detiene y le dice, ¿qué quieres? And Jesus stopped and he said, what do you want? Que recobre la vista, le dice. And he said, I want my sight. Jesús le da sanidad a este hombre en esta oportunidad. And in that moment, Jesus gave healing to that man. Y ese es el propósito, hermano, de la ley y los profetas. Este hombre lo entendió en su espíritu, no lo entendieron aquellos religiosos de su época, hermano. And in that moment, Bartimaeus understood in his spirit what Este Jesus hombre- was about. Este hombre ciego al decir hijo de David estaba diciendo algo importante, hermano. In that moment, Bartimaeus yelling out, Son of David, he was saying something very important. Al declarar a Jesús como hijo de David decía, este es de quien la ley me habló, este es de aquel hombre que Moisés dijo, profeta como yo os levantará Jehová en aquel tiempo. When he spoke those words, he was declaring and saying, this is who the law spoke to me about. This is who the prophets have declared for years. Entonces, este hombre se le fue revelada la misericordia y cómo Dios justificaba. And so God showed his mercy to Bartimaeus, and his justice was revealed to him. Entonces, hermanos, miramos capítulo 1, capítulo 2, miramos en el capítulo 3, 4 y 5. And so we've seen chapter 1, chapter 2, and we see in 3, 4, and 5 as well. Y aquí miramos la transición, hermano, hacia la esperanza que Pablo está transmitiendo a la iglesia de Romanos. We've been talking about guilt, and here we see a shift into hope. Y en Romanos 3:21 Pablo le expresa a esta iglesia And in Romans 3:21, Paul expresses to the church, y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. it says, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known to you. Y para los que estamos estudiando, hay un conector importante aquí que dice, pero ahora. And here we see there is a word that's a very important connector, and it says, but now. Este conector nos lleva a un nuevo pensamiento. When we see this connector, but now, it means it's taking us into a new thought. Este conector marca un punto de giro. It marks a shift. Dios ha provisto una justicia fuera de la ley y esa justicia, hermano, está accesible para ti y para mí. God has provided a justice
apart from the law that is accessible to you and to me. Es la justicia de la que las hermanas daban testimonio el día de hoy aquí en la mañana. It is the justice that our sisters gave in their spoke of in their testimonies. Pablo entonces viene en este recorrido. El hombre es culpable en los 2 primeros capítulos. So we see that Paul has said in the first 2 chapters, man is guilty, Necesitaba de ser justificado he needs to be justified. y Dios proveyó esa justificación And en God- Cristo Jesús. God provided that justification in Christ Jesus. Pero del capítulo 5 Pablo habla sobre un aspecto importante sobre la santificación. But in chapter 5, Paul speaks about a very important aspect of being made holy. Hermano, la justificación no es el fin. Being justified or being made whole isn't the end. Y muchas veces la iglesia no puede entender esto. And many times the church doesn't understand. Ok, ahora soy salvo. So, okay, now I'm saved. Bueno, no hago más. Me siento a escuchar, escucho palabra, I don't do anything else. I listen to the word. pero no es así, hermano. But there's more. El fin, la justificación no es el fin, sino el inicio, hermano, de una nueva vida. Being justified isn't the end. It is the beginning of a new life. Y Pablo, anticipando también una objeción de los judíos, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? And Paul, knowing that the Jews are going to come against what he's saying, 6:2, Romanos 6:2. he says, what should we say? We are dead to sin. How can we continue to live in it any longer? Entonces Pablo da a entender sobre esos 3 aspectos: la santificación, fuimos justificados porque había pecado en nuestra vida. And so Paul again says, there was sin in our lives and now we have been justified. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Bueno, ahora hay que santificarnos como iglesia, So now we need to live in a holy way as a church. porque el pecado reina para muerte, pero la gracia reina para vida. Because sin reigns in death, but grace reigns in life. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida práctica, hermano? So how can we apply this practically to our lives? ¿Viviré igual? Will I live the same as I did before? ¿Acaso la gracia me permite pecar? Does grace allow me to continue to sin? Por eso Pablo dice, no, en ninguna manera, hermanos. That's why Paul says, no, not at all. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Cristo. Why? Because now we are united with Christ. Por eso el capítulo 6 nos dice, hemos muerto al pecado y ahora vivimos en novedad de vida. And it says we have died to sin and now we are alive in life. We can't live in sin any longer. El capítulo 7 dice, ya no estamos bajo la ley, Chapter 7 says we are no longer under the law, pero luchamos contra el pecado con ayuda de la gracia. but we fight against sin with the help of Y en el grace. capítulo 8 dice, vivimos por el Espíritu, no por la carne, sino en victoria, libertad y esperanza. And it says we live by the Spirit, not by flesh, and we live in victory and hope and grace. Hermano, la justificación, hermano, nos reconcilia con Dios, Justification is reconcile us with God, pero la santificación transforma nuestra vida para con Dios. but being made holy is what conforms our life to be like Christ. Y Pablo termina en el capítulo 11, antes de ver el capítulo que vamos a ver en esta mañana, And con Paul una finishes in chapter 11 con una expresión expresiva de adoración, with a very expressive expression of worship, con una expresión emocional, adoradora. with a very emotional expression Y es of worship. algo que podemos decir teológicamente elevada, la expresión que Pablo hace en este capítulo. And it's something that we can see is very bold in this chapter. Y en el capítulo 11 de Romanos, versículos 33 al 36, In chapter 11, verses 33 through 36, Pablo expresa estas palabras. Paul expresses these words. Oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. And it says, "Oh, the depth of the riches of wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out! Who has known the mind of the Lord, or who has ever been his counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen." Miramos en este último versículo de este capítulo que Pablo habla con una reverencia sorprendente. We see in the last verse of this chapter that Paul speaks with a great reverence, Un asombro reverente. an awe that is reverent. Pablo hace un reconocimiento a la sabiduría de Dios en estos versículos And you can see that he recognizes the wisdom of God. y afirma la centralidad absoluta de Dios al decir de Él, por Él y para Él son todas las cosas. And he affirms the absolute centrality of God, even saying that from him and through him and for him are all things. Por eso quería darte un contexto antes de llegar al capítulo 12. That's why I want to give you a context before we move into chapter 12. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? All of this is what Paul was speaking about before we move into chapter 12. ¿Por qué Pablo extendió esta información a esta iglesia antes de dar a conocer la información del capítulo 12? Because Paul had given all of this information to this church before they read chapter 12. Y como miramos como tema tenemos And as we see, we have our theme today. la vida transformada como respuesta al evangelio. It says, "Life transformed as a response to the gospel." Y dice el capítulo 12, versículo 1, And in chapter 12, verse 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. and it says in Romans 12, verses 1 and 2, it says, "I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your lives as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, that by testing you may discern what is the will of God, what is the good and acceptable and perfect will." Y como el propósito del sermón tenemos en esta mañana, And the purpose that we have today, en este pasaje Dios presenta a los creyentes tres poderosos motivos para vivir una vida de adoración verdadera como una respuesta a su inmensa misericordia. our purpose for our sermon is that in this passage we see that God presents believers with three powerful reasons to live a life of true worship as a response to his immense mercy. ¿Cuáles son los motivos de Dios que Dios nos da para vivir una vida de adoración verdadera como respuesta a su misericordia? Uno, una motivación divina. Dos, una motivación de entrega completa y una motivación a una constante transformación. So what are the reasons that God gives us to live a life of true worship as a response to his mercy? Number one, a divine motivation. Number two, a motivation for complete surrender. And number three, a motivation for ongoing transformation. Y Pablo, al final de los versículos del capítulo 11, And Paul, in the end of chapter 11, él expresó algo maravilloso. Él no está informando, él está exclamando en alabanza, he expressed something wonderful in worship. que nos da paso al capítulo 12. And this brings us into chapter 12. Y al inicio él dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. And in the beginning, he says, "I beseech you, therefore, my brothers, by the mercies of God." Y esta palabra, este conector que Pablo dice, así que hermanos, And he says,
Therefore, brothers, in the beginning. Esta es una frase que nos conecta, que nos da un nuevo pensamiento al trasladarnos al capítulo 12. And we see where he says, therefore, he's bringing us into chapter 12 from chapter 11. Pablo al inicio del capítulo 12 nos abre a un nuevo pensamiento. And he's opening up to a new thought. Y podríamos decir, esta es la bisagra que abre la puerta a este nuevo capítulo. And we could say that this is the hinge that opens up to the new chapter. Pablo durante los capítulos anteriores dio doctrina, Paul gave a lot of doctrine in the dio previous información, chapters, gave a lot of information. pero ahora él dice, todo esto que has recibido y te he enseñado, But he says, everything that I've given you and taught you, lo tenemos que poner en práctica. we need to put it into practice. Por eso él expresa, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. That's why he says, therefore, brethren, I beseech you by the mercies of God. Y cuando Pablo habla, os ruego, él está anteriormente dando gracia y reconoce que todo viene de Dios. And when he says, I beseech you, he's recognizing that everything comes from God. Tu vida, tu familia, tu talento, todo lo que tenemos proviene de Dios. Your life, your talents, your family, everything you have comes from him. Y eso implica que debe haber una gratitud diaria hacia Dios por ello. And that implies that there should be a daily gratitude from your heart to God. Y debe quitar el orgullo de decir, todo esto que yo tengo es porque yo lo he logrado. And you should stop with pride saying, everything that I have is from everything that I've done. Todo lo que yo poseo es por mis esfuerzos. Everything that I own is because of all my hard work. Todo lo que hay en mí es porque nace dentro de mí. All good within me is because it's just there Es lo que naturally. Pablo trata de darle a conocer a la iglesia, que todo debe ser reconocido que viene de Dios. And Paul is saying everything needs to be recognized that it has come from God. Por eso Pablo dice, tenemos que vivir con un propósito eterno para Dios. And he says we need to live with an eternal purpose. Ya nuestra vida no es para nuestro ego, Our life isn't just for our own ego, our own selves, para sentirnos en nuestra comodidad, just to feel comfortable. ni para nuestras ambiciones personales. It's also not for our personal ambitions. Debemos usar nuestro tiempo para darlo para Dios. We need to use our time to give it back to God. Ahora, ¿cómo utilizamos ese tiempo? ¿Cómo utilizamos todo aquello que está a nuestro alcance? ¿Cómo utilizas tus redes sociales? ¿Cómo utilizas tus relaciones personales? How do you use your time? How do you use your resources? How do you use your social media, all of your personal possessions? Te hago esta pregunta, ¿tu mente está llena de la palabra de Dios? How about your mind? Is it filled with the Word of God? Joven que estás aquí, ¿estás llenando tu mente constantemente con la palabra de Dios? Youth that are here, are you filling your mind constantly with the Word of God? ¿Qué es llenar tu mente con la palabra de Dios? We need to fill our minds with His Word. ¿Hay pensamientos de pureza y de fe? There are thoughts of purity and of faith. Porque cuando llenas tu mente con la pureza, Are there those in your mind? Because when you fill la pureza, your mind, hermano, nos protege y la fe nos va a fortalecer when constantemente. you fill your mind with these things, the faith and the purity, they protect us and they fill us. Y cuando llenas tus pensamientos con la pureza, estos pensamientos van a ser filtrados cuando vienen pensamientos que no van a agradar a Dios. When you fill your mind with things that are pure, the impure things will have to pass through that filter when they come in. Cuando llenas tu mente con la fe de Dios, esto va a alimentar de confianza tu capacidad de esperar aún cuando algo no ha llegado que Dios te ha prometido. When you fill your mind with His Word, this fills you with the ability to trust in Him even when things are difficult. ¿Cuáles son tus palabras que salen de ti? What are the words that come out of your mouth? ¿Hablas con verdad, con amor? Do you speak with truth and love? ¿Tus palabras son de edificación para otras personas? Are your words edifying for others? ¿Edificas a tus compañeros de trabajo? Do you edify your coworkers? ¿Tus conversaciones edifican a tus compañeros de clase? Do your conversations edify your classmates? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente y en nuestras palabras, hermano? What is it that we have in our minds and our words? Pablo da a entender cómo utilizamos aquellos medios tecnológicos que están a nuestros alcances. How is it that we are utilizing the technology that is within our ¿Con qué propósitos son usados, hermano? grasp? With what purpose are we using technology? Y también Pablo usa un tono pastoral
que marca, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Paul is using a pastoral tone also when he says, I beseech you by the mercies of God. Él comienza este capítulo y comienza, dice, así que hermanos, He says, therefore, brethren, pero su tono va, dice, os ruego por la misericordia de Dios. I beseech you by the mercies of God. Pablo tenía autoridad como apóstol, He had authority as an apostle, as a pero leader, no él no usó esa autoridad para darse ese puesto importante, but he didn't use his authority to give himself an important sino que position. él usa un lenguaje de exhortación amorosa hacia los hermanos. But we see him speaking here in loving exhortation toward his brothers. Él no le dice, hermano, te mando que hagas esto. He doesn't say, I demand that you do Mi this. autoridad apostólica lo demanda. My apostolic authority demands of No, you. él al contrario dice, os ruego por la misericordia. Él está diciendo, hermanos, por favor. But he said, no, please, I beseech you. Porque Pablo entendía que el líder espiritual, hermano, no va a imponer su fuerza, sino que invita a la compasión y a la enseñanza con ternura. Because he understood that a spiritual leader doesn't demand, but comes alongside and with tenderness guides. Si pasamos al primer principio, una motivación divina, la misericordia de Dios, dice, en este tenemos como principio, la transformación cristiana, hermano, no es por imposición, sino por una respuesta agradecida a la misericordia divina. We see that Christian transformation is not just a compulsion, but a grateful response to divine mercy. Y nuestro segundo punto dice, una motivación de entrega completa. And we see also that this, what Paul is speaking of, is a motivation for complete surrender. Pablo sigue en el primer versículo y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Paul says in the first verse of Romans 12 to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Pablo está hablando a la iglesia, hey hermanos, deben presentar sus cuerpos, debe haber un acto de entrega. And Paul is saying your body should be presented. There should be this act of giving over. Y ese acto de entrega es un acto voluntario, And it is a voluntary act, es un acto consciente que nosotros lo vamos a hacer hacia Dios. a conscious act that we do to God. Y ese acto tiene la naturaleza de ese sacrificio debe ser vivo, It is speaking of a living sacrifice, santo y agradable hacia Dios. holy and pleasing to God. Hermano, esa es la entrega del culto racional del cual Pablo le está hablando a esta iglesia. This is an act of reasonable worship or true worship. Por todo lo anteriormente mencionado, Pablo dice, bueno, vamos a hacer este sacrificio, no se lo voy a imponer como apóstol, sino que lo hacemos de gratitud y de agradecimiento hacia Dios. And we see that based on everything Paul has spoken about up to this point, he says, now based on that, I'm not demanding that you do this for God, but it is an act of gratitude that comes out of you. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, miramos algo grande, algo que llama la atención. When we speak about sacrifice, we think about something really big that calls our attention. Hermano, no basta morir por Cristo. Es fácil morir por Cristo una vez, Let me tell you though, it's easy to die for Christ one time, pero no es fácil vivir para Cristo toda una vida en santidad. but it is not easy to live in holiness an entire life for Christ. Nosotros miramos la historia de los mártires y decimos, qué tremendo fue este hombre. We see stories of martyrs and we say, wow, how incredible that person. Quizás en alguna vez diríamos, me gustaría haber entregado como lo hicieron esos mártires. And maybe we say, I would love to have been able to just give myself over just like they did. No fue fácil en el momento morir en una hoguera. It wasn't easy for them to be No fue fácil para ellos ser decapitados en aquel momento. hung. It wasn't easy for them to be beheaded. Pero su sacrificio solo fue una vez. But their sacrifice was just once. Pero tu sacrificio y mi sacrificio, hermano, es una vida constante para Dios. But we also need to make a sacrifice, and that is your life and my life, constantly living for God. Entonces Pablo invita a la iglesia a que vivamos en ese sacrificio. Dice, una vida transformada conduce
a conocer, amar, obedecer la perfecta voluntad de Dios. And we see that Paul is calling us to live this kind of life. And he says that transformation of life leads us to knowing, loving, and obeying the perfect will of God. Y en el tercer punto, Pablo habla y motiva, trae una motivación a una constante transformación. And then Paul also brings us this idea of a constant transformation. Una transformación mediante la renovación de nuestra mente, hermanos. A transformation that it happens through our minds. La transformación, al inicio decíamos, vamos a reflejar exteriormente lo que hay dentro de nosotros. In the beginning of the sermon, we were talking about reflecting what's inside of us with our external bodies. Cuando Pablo habla de una transformación, está hablando de aquellos cambios internos. When Paul is speaking about transformation, he's speaking about an Y esos internal one. cambios internos también deben ser continuos. And these internal transformations need to be continuous. Tenemos que ir renovando constantemente el entendimiento. We need to be renewing our understanding constantly. Y como característica de la voluntad de Dios, es algo hermoso que es buena, agradable y perfecta. And this is something that as we do it, it is good and pleasing and perfect. Por eso dice, una vida transformada conduce a conocer, amar y obedecer la perfecta voluntad de Dios. That is why it says that a transformed life leads to knowing, loving, and obeying God's perfect will. Así que hermanos, Pablo, a través de esta carta, y es un libro como toda la Biblia, un libro hermoso, pero nos da a conocer esos fundamentos como cristianos. And this book that Paul is writing in this letter, it's a beautiful letter, just as the whole Bible is. But these Christian principles that Paul is teaching us, Especialmente si ahora somos salvos, ¿cómo vamos a vivir una vida práctica para Dios? they're important because especially for those of us who are saved, it speaks to us of how to live practically a life for Christ. Por eso Pablo en estos dos versículos nos deja un llamado claro y poderoso. That's why Paul gives us a very clear and powerful calling in these verses. Una vida transformada es la verdadera adoración a Dios. Nuestra respuesta a su misericordia no puede ser superficial ni parcial. Debe ser total. Dios no nos pide sacrificios muertos, sino una vida viva, santa y agradable, ofrecida cada día como culto racional en un mundo que impone sus moldes. Dios nos llama a ser conformados, sino permitir que Él transforme nuestro entendimiento. Solo así podemos discernir y vivir su voluntad, una voluntad que no solo es perfecta en sí misma, sino también buena, agradable para quien la obedece. And we see that Paul in Romans 12:1-2 gives us a clear and powerful call. A transformed life is the true worship of God, and our response to His mercy cannot be superficial or partial. It must be complete. God does not ask for dead sacrifices, but for a life that is living, holy and pleasing to Him, offered daily as a reasonable worship. In a world that imposes its patterns, God calls us not to conform, but to allow Him to transform. Only then will we be able to discern and live out His will, a will that is not only perfect, but also good and pleasing for those who obey. El capítulo 12, cuando Pablo expresa, así que hermanos, In Romans 12, when he says, therefore, brothers, ¿qué vamos a hacer con la fe ahora? what are we going to do with our faith now? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida práctica ahora para Dios? What are we going to do? How are we going to practically live for God? Te invito a ponerte en pie y que adores un momento al Señor. I want to invite you to stand and worship God. Te invito a que tomes un tiempo y tomes en tu mente cómo está tu vida delante de Dios en el hoy por hoy. I want to invite you to take some time and to think, how is your life before God today? ¿Hay un sacrificio vivo a diario para Dios en tu vida? Is there a daily living sacrifice for God in your life? ¿Cuáles son los pensamientos que inundan tu mente a diario? What are the thoughts that fill your mind each day? ¿Hay
Tus palabras llevan verdad, Do your words bring truth, edificación. edification? Así que tómate un momento para adorar al Señor. So take a moment to worship the Lord. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hermano, Dios es todo para ti. God is everything for us. Y si Dios es todo, Dios vive en ti. And God is everything. It's because He lives in you. Dios no pretende imponerte un nuevo estilo de vida, hermano. God doesn't come to just pretend Dios lo to que be quiere es someone. ayudarte a soltar esa vida vieja. What He's trying to do is help you to let go of your old life. Lo que ya no sirve, What no longer serves you. lo que ya no resuena con el alma de Él. What does not. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana y de aquí en adelante. That is what God wants to do in your life today. Así que dile, Señor, gracias te doy, Señor. So say to us, Lord, I give you thanks. Gracias, Señor, porque aún en la culpabilidad, Señor, Thank you because even in my me guilt, amaste y esto no es de mí. you loved me. Esto no es de los hombres. And we know that this doesn't come from Es me por tu gracia y tu misericordia, Señor, or from man. It is because of your que ahora grace estoy aquí, Señor. that I am here today, Soy considerado hijo tuyo, Señor, called a child of yours por tu misericordia. by your mercy, Porque tú así lo dictaminaste desde el inicio de la creación del mundo, Señor. because you knew me from the beginning of creation. Solo queda un acto de gratitud dentro de mi ser. All I can give back to you is the Expresarte gracias. say thank you. Decirte gracias, Señor. Say thank you. Gracias por todo lo que has hecho y estás haciendo, bendito Salvador. Thank you for